Nunca salías de la casa de la abuela con hambre ni sin una sonrisa. Sus recetas eran amor servido en un plato, desde las galletas de mantequilla con corn flakes hasta los guisos. Pero el pastel de manzana de la abuela se lleva la corona. Quédate con nosotros para descubrir el plato que definió su cocina. Si alguna vez probaste las galletas de mantequilla con corn flakes de la abuela, sabes que son más que un simple bocadito, son un recuerdo. Estas galletas fueron un clásico de los años 50, conocidas por su textura crujiente y su intenso sabor a mantequilla de maní. La sencillez de la receta las convirtió en un favorito familiar, usando ingredientes comunes: cornflakes, mantequilla de maní, azúcar y mantequilla. Imagina llegar a casa después de la escuela y oler estas galletas doradas enfriándose en el mostrador. La mezcla de cornflakes crujientes y mantequilla de maní cremosa creaba un equilibrio perfecto que te hacía querer más. Además de ser deliciosas, eran rápidas de preparar, ideales para visitas inesperadas o un refrigerio de último momento. Transmitidas de generación en generación, estas galletas siguen siendo parte querida de muchas tradiciones familiares, haciendo que cada bocado sea un dulce viaje al pasado. La comida reconfortante en su máxima expresión. El guiso de carne molida de la abuela no era solo una comida, sino el plato principal de muchas cenas familiares. Este plato abundante combinaba carne molida, verduras y una cobertura crujiente de queso o pan rallado, creando una experiencia sabrosa y satisfactoria en cada bocado. Originario de los años 50, cuando los guisos se popularizaron como una forma económica de alimentar a muchas personas, la versión de la abuela destacaba por su sabor y textura reconfortantes. Solía prepararlo en las noches ocupadas, convirtiéndose en el plato preferido de los niños, especialmente cuando la abuela ponía menos verduras y solo las necesarias para mantenerlo nutritivo. El aroma de este guiso horneándose reunía a toda la familia, llenando la cocina de calidez y expectación. Aunque hoy en día no es tan común, este plato sigue siendo un recordatorio nostálgico de tiempos más sencillos. Pero la verdadera pregunta es, ¿podría algo reemplazar la comodidad del guiso de carne molida de la abuela? El pastel de arándanos puede ser común hoy en día, pero ¿sabías que la versión de la abuela era la estrella original de las reuniones de verano? Este pastel no era solo un postre, sino una celebración de la temporada. Con su corteza hojaldrada y mantecosa y un relleno rebosante de arándanos frescos y jugosos, este pastel era el centro de atención en cualquier evento familiar. Originario de la América colonial, donde los arándanos eran abundantes, este pastel se convirtió en un clásico en los picnics de verano y las cenas festivas. Cada bocado capturaba la esencia del verano, con el equilibrio perfecto entre el dulzor y la acidez de los arándanos y la riqueza de la corteza. El secreto de la abuela para que su pastel fuera inolvidable era usar arándanos recogidos en su punto máximo de madurez, asegurando que el relleno fuera jugoso y lleno de sabor. Y cuando no era verano, ella recurría a los arándanos que había congelado durante la temporada. Pero hablando de recetas únicas, ¿alguna vez te has preguntado cómo las galletas de yema de huevo de la abuela se convirtieron en un inesperado favorito? Puede que las galletas de yema de huevo no sean tan famosas como las de chispas de chocolate o las de azúcar, pero tienen un lugar especial en la cocina de la abuela. Estas delicadas galletas, de textura ligera y mantecosa, solían prepararse cuando sobraban yemas de huevo de otras recetas, transformando lo que podía ser un desperdicio en un delicioso bocadito. Suaves y que se deshacían en la boca, estas galletas destacaban por su textura única y su sabor sutilmente dulce. La receta de la abuela era un ejemplo de su ingenio, asegurándose de que nada se desperdiciara en su cocina, aunque a veces pasaban desapercibidas y eran las últimas en desaparecer de la lata de galletas. Quienes las apreciaban sabían que eran un tesoro escondido. Se dice que estas galletas surgieron por casualidad, convirtiéndose en un favorito familiar inesperado. Hoy en día, son un recordatorio del talento de la abuela para crear algo delicioso con los ingredientes más simples. Pero, ¿podrían estas humildes galletas haber sido el bocadito más subestimado en la cocina de la abuela? ¿Alguna vez has probado un pastel tan rico y único que te transporta en el tiempo? El pastel Shoofly de la abuela, un clásico de la cocina holandesa de Pensilvania, traía a la mesa un verdadero sabor de la América tradicional. Con su relleno pegajoso de melaza y su cubierta desmenuzable, este pastel era a la vez reconfortante y distintivo. El nombre Shoofly viene de la necesidad de ahuyentar a las moscas atraídas por la dulce melaza mientras el pastel se enfriaba. Este postre, que data del siglo XIX, era un pilar en la cocina de la abuela, apareciendo en picnics familiares y cenas festivas.
El relleno de melaza era el protagonista, ofreciendo un sabor profundo y rico, a la vez dulce y ligeramente ácido. A menudo se disfrutaba acompañado de una taza de café, convirtiéndose en un postre clásico que sigue evocando recuerdos entrañables. Pero hablando de ingredientes inesperados, ¿alguna vez te has preguntado cómo la crema agria se convirtió en el secreto de la receta de galletas más sorprendente de la bisabuela? Las galletas de crema agria de la bisabuela eran una sorpresa deliciosa. Unas galletas que no dependían de ingredientes tradicionales como el chocolate o las nueces, sino que destacaban por la riqueza ácida de la crema agria. Suaves, tiernas y con un ligero toque ácido, estas galletas lograban un equilibrio perfecto de sabores que hacía que todos quisieran más. Las galletas tipo drop se elaboran con una masa tan suave que se deja caer en la bandeja de hornear con una cuchara, creando formas perfectamente imperfectas que se hornean de manera hermosa. A principios del siglo XX, la crema agria era un ingrediente popular en la repostería, ya que aportaba humedad y un sutil toque ácido a muchos postres. La versión de la bisabuela solía llevar una pizca de azúcar glass o un glaseado dulce para equilibrar la acidez, convirtiéndose en un éxito en cada reunión familiar. Estas galletas son la prueba de que, a veces, los ingredientes más inesperados pueden crear los postres más memorables. Pero, ¿quién hubiera pensado que la crema agria podía dar lugar a una galleta tan inolvidable? Si hay un aroma capaz de atraer a cualquiera a la cocina, es el de los bizcochos con polvo de hornear de la abuela recién salidos del horno. ¿Lo recuerdas? Esponjosos y mantecosos, estos bizcochos eran legendarios y desaparecían de la mesa casi tan rápido como se servían. La magia detrás de ellos era sencilla: polvo de hornear y suero de leche. El polvo de hornear creaba pequeñas burbujas de aire en la masa, haciendo que los bizcochos subieran maravillosamente, mientras que el suero de leche añadía un sutil toque ácido que los hacía irresistibles. La receta de la abuela probablemente se remonta a finales del siglo XIX, cuando el polvo de hornear se volvió ampliamente disponible, revolucionando la repostería casera. Estos bizcochos solían servirse con mermelada casera, directamente de la alacena de la abuela, añadiendo un toque dulce al pan tierno y mantecoso. Ya fuera como acompañamiento de una comida contundente o disfrutados solos, los bizcochos de la abuela eran más que pan, eran una tradición. Pero hablando de recetas únicas, ¿alguna vez probaste la ensalada de cereza de la abuela? No es lo que esperas. La ensalada de cereza de la abuela siempre traía emoción a la mesa, especialmente para los niños. No era una ensalada típica, era una mezcla cremosa y dulce que difuminaba los límites entre plato de acompañamiento y postre. Hecha con cerezas enlatadas, malvaviscos y un aderezo esponjoso, esta ensalada era un éxito en las comidas compartidas y reuniones familiares, especialmente en regiones donde los huertos de cerezos eran comunes. La combinación de cerezas dulces y ácidas con los malvaviscos suaves y masticables creaba una textura y sabor simplemente deliciosos. Este plato fue particularmente popular a mediados del siglo XX, una época en la que añadir frutas a las ensaladas estaba de moda. La versión de la abuela siempre desaparecía rápidamente de la mesa, dejando a todos con dulces recuerdos de la infancia. Aunque hoy en día es menos común, quienes crecieron con ella la recuerdan con cariño. Pero, ¿quién hubiera pensado que una ensalada podría ser tan dulce e irresistible? ¿Sabías que el pastel de calabaza no siempre fue el postre preferido del otoño? En nuestra familia, el pastel de natilla de calabaza Hubbard de la abuela era la verdadera estrella de la temporada. Con su sabor dulce y ligeramente nuez, la calabaza Hubbard proporcionaba la base perfecta para este pastel cremoso y especiado. A diferencia de la calabaza más común, la Hubbard ofrecía una profundidad de sabor única que hacía que este pastel destacara en las cenas festivas. La receta probablemente se originó en las cocinas estadounidenses tempranas, donde la calabaza Hubbard era apreciada por su versatilidad y larga vida útil. El pastel de la abuela, hecho desde cero con calabaza recién cosechada, era una delicia estacional que siempre adornaba la mesa en Acción de Gracias o Navidad. El relleno cremoso y perfectamente especiado creaba un postre que era tanto reconfortante como satisfactorio. Hoy en día, esta receta sigue siendo un tesoro familiar, un testimonio de la creatividad culinaria de la abuela. Pero hablando de favoritos inolvidables, ¿alguna vez has probado la rica y sabrosa salsa de espagueti de la abuela Mayo? No te la querrás perder. La noche de espagueti siempre era especial en nuestra familia, gracias a la salsa de espagueti de la abuela Mayo. Esta salsa rica y sabrosa era el resultado de horas de cocción lenta, permitiendo que los sabores de los tomates maduros, el ajo y una mezcla de hierbas se fusionaran en perfecta armonía.
Más que un simple aderezo para la pasta, esta salsa era el centro de muchas cenas familiares, reuniendo a todos alrededor de la mesa. La receta, transmitida de generación en generación, era un secreto familiar muy bien guardado, y cada generación añadía su propio toque especial. La versión de la abuela Mayo era especialmente querida por su profundidad de sabor y el amor que ponía en su preparación. Incluso hoy, las salsas compradas en la tienda no pueden compararse con la bondad casera de esta receta clásica. Para quienes la recuerdan, cada bocado de espaguetis con la salsa de la abuela es un sabor a hogar, amor y tradición. Pero, ¿acaso hay algo que pueda igualar el calor reconfortante de una comida hecha con el amor de la abuela? Nada dice hogar como una rebanada del pastel de manzana tradicional de la abuela. ¿Cuándo fue la última vez que probaste un pedazo de pastel de manzana? Este postre icónico se ha convertido en sinónimo de la tradición estadounidense, un clásico en las reuniones familiares, con su corteza dorada enrejada y un relleno hecho con manzanas recogidas en su punto máximo de madurez. La mezcla de manzanas dulces y ácidas, especiadas con canela y nuez moscada, creaba un sabor reconfortante y familiar. El origen del pastel de manzana en Estados Unidos se remonta a los primeros colonos, quienes trajeron consigo la tradición de hacer pasteles. La versión de la abuela siempre se hacía con un toque extra de amor, desde la cuidadosa selección de las manzanas hasta los bordes de la corteza cuidadosamente pellizcados a mano. Servido caliente, a menudo con una bola de helado de vainilla, este pastel era más que un postre, era un pedazo de hogar. Pero si crees que el pastel de manzana era especial, espera a escuchar sobre los rollos de nueces húngaros de la abuela, un pastel del viejo mundo que te sorprenderá. Los rollos de nueces húngaros de la abuela eran más que un pastelito, eran una conexión con nuestro legado de Europa del Este. Estos deliciosos rollos, rellenos con una mezcla dulce de nueces y enrollados en forma de espiral, eran imprescindibles en las ocasiones especiales y días festivos. El origen de esta receta se remonta a las tradiciones de repostería de Europa del Este, donde los rollos de nueces se preparaban para celebrar ocasiones especiales. La masa, tierna y ligeramente dulce, complementaba perfectamente el relleno rico y nuez. La versión de la abuela siempre era esperada con ansias y los rollos desaparecían rápidamente de la mesa, dejando solo migas detrás. La leyenda cuenta que esta receta nació por accidente, debido a una confusión con los ingredientes destinados a los rollos de canela. Sea cual sea su origen, estos rollos se han convertido en una parte querida de la historia culinaria de nuestra familia, un recordatorio delicioso de la habilidad y creatividad de la abuela en la cocina. Pero, ¿acaso algún pastel moderno puede igualar el sabor nostálgico de los rollos de nueces húngaros de la abuela? ¿Alguna vez has probado un pan que fuera tanto nutritivo como indulgente? Eso es exactamente lo que era el pan de dátiles y nueces de la abuela, un bocadillo perfecto para el desayuno, la merienda o incluso como postre. Este pan húmedo y lleno de sabor estaba repleto de dátiles troceados y nueces crujientes, ofreciendo una forma deliciosa de añadir nutrientes adicionales a la dieta. La dulzura natural de los dátiles combinada con la riqueza de las nueces creaba un pan reconfortante y saciante. A menudo se servía con una capa de mantequilla o queso crema, haciendo que fuera aún más difícil resistirse. La receta ha sido transmitida de generación en generación, con cada familia añadiendo su toque especial. Aunque hoy en día no se prepare con tanta frecuencia, quienes crecieron con él lo recuerdan con cariño como un clásico de la cocina de la abuela. Pero, hablando de postres reconfortantes, ¿alguna vez has probado el pudín de leche de la Memau? Es simple pero inolvidable. El pudín de leche de la Memau era un postre sencillo pero querido en nuestra familia. Un dulce recordatorio de que a veces las recetas más simples son las mejores. Elaborado con solo unos pocos ingredientes, leche, azúcar y un toque de vainilla, este pudín era un plato básico en muchas cocinas sureñas. Su textura cremosa y suave, junto con su dulzura ligera, lo convertían en la forma perfecta de terminar una comida. Este postre tiene sus raíces en la cocina estadounidense temprana, donde a menudo se preparaba para aprovechar el exceso de leche. La versión de la Memau siempre era un éxito, especialmente cuando le añadía una pizca de nuez moscada o una cucharada de crema batida encima. Aunque a menudo se comparaba con el arroz con leche, su simplicidad y encanto tradicional lo hacían único. Para quienes lo recuerdan, el pudín de leche de la Memau es más que un postre. Es un sabor a nostalgia, un recordatorio reconfortante de las cenas familiares y los tiempos más sencillos. Si había un postre capaz de rivalizar con el pastel de manzana, era el cobbler de durazno de la bisabuela. Este postre sureño, lleno de sabor y textura,
Era la mejor forma de aprovechar la cosecha de duraznos del verano. Con su relleno dulce y jugoso y su corteza dorada similar a un bizcocho, este cobbler se convirtió en el favorito de la familia, reuniendo a todos alrededor de la mesa. El origen del cobbler de durazno se encuentra en el sur de Estados Unidos, donde los duraznos frescos abundan durante los meses de verano. La versión de la bisabuela era especial por su equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido, con una corteza horneada hasta alcanzar un dorado crujiente. Servido caliente y con una bola de helado de vainilla derritiéndose sobre los duraznos, este postre era una combinación celestial de sabores y texturas. Este plato no solo era un básico en las reuniones de verano y las cenas festivas, sino también un postre que aportaba calidez y alegría a cada comida. El pan de soda irlandés de la abuela McAndrew era un alimento humilde pero delicioso en nuestra familia. Un pan que podía prepararse rápidamente pero que sabía como si hubiera requerido horas de elaboración. Hecho con solo harina, bicarbonato de sodio, suero de leche y sal. Este pan era a la vez simple y satisfactorio, perfecto para acompañar estofados o disfrutar con una cucharada de mantequilla. El origen del pan de soda se remonta a Irlanda, donde el bicarbonato de sodio se usaba como agente leudante en lugar de la levadura, lo que hacía que el pan fuera rápido y fácil de preparar. La versión de la abuela era conocida por su sabor ligeramente ácido y su corteza crujiente, con la cruz tradicional en la parte superior, que no solo era decorativa, sino también un símbolo de la cruz cristiana, añadiendo un toque de herencia a este pan cotidiano. Ya fuera como acompañamiento en la cena o como un bocadillo sencillo, el pan de soda irlandés de la abuela McAndrew era una presencia constante y reconfortante en nuestra cocina. ¿Recuerdas cuando un simple bocadillo podía reunir a toda la familia? Antes de la era de las palomitas de cine, las bolas de palomitas con caramelo de la abuela eran el mejor bocadillo, dulce y pegajoso, perfecto para cualquier ocasión. Hechas con palomitas recién reventadas y cubiertas con una rica salsa de caramelo, estas bolas de palomitas eran tan divertidas de hacer como de comer. Populares a mediados del siglo XX, cuando las palomitas de caramelo eran un bocadillo favorito tanto para niños como para adultos, la versión de la abuela tenía un toque especial. Moldeaba las palomitas recubiertas en bolas, a veces añadiendo nueces o chispas de colores para darles un toque extra. Estas golosinas eran un éxito en las fiestas navideñas, las noches de cine o como un premio especial después de la escuela. Lo mejor era romperlas y compartirlas con la familia y los amigos, creando recuerdos que perduraban mucho tiempo después de que las palomitas se hubieran acabado. El pastel de carne clásico de la abuela era más que una comida, era una tradición, un plato que aportaba comodidad y calidez a la mesa familiar. Hecho con carne molida, cebollas, pan rallado y una mezcla de condimentos sabrosos, este pastel de carne era conocido por su textura húmeda y tierna y su corteza llena de sabor. El pastel de carne ha sido un alimento básico en la cocina estadounidense desde principios del siglo XX, ofreciendo una forma económica de alimentar a una familia. La versión de la abuela era especialmente querida por su equilibrio perfecto de sabores, y a menudo se servía con puré de papas y verduras como guarnición. Cada ingrediente se medía y mezclaba cuidadosamente, asegurando que el pastel de carne saliera perfecto cada vez. Ya fuera en una cena entre semana o en una reunión familiar dominical, el pastel de carne clásico de la abuela siempre era bienvenido en la mesa, un recordatorio reconfortante de las comidas caseras y las tradiciones familiares. Las galletas de especias de la abuela eran un clásico de las fiestas, llenando la casa con los aromas cálidos y acogedores de la canela, la nuez moscada y los clavos de olor. Estas galletas eran las favoritas durante los meses fríos, ofreciendo una mezcla perfecta de dulzura y especias que combinaba a la perfección con una taza de té caliente o chocolate caliente. La tradición de las galletas de especias se remonta a la Europa medieval, donde las especias se usaban para realzar los productos horneados, convirtiéndolos en un lujo especial. La versión de la abuela era sencilla pero rica en sabor, y cada bocado ofrecía un sabor reconfortante propio de la temporada. A menudo, las galletas se decoraban con una pizca de azúcar o un glaseado ligero, añadiendo un toque festivo a la mesa navideña. Aunque hoy en día no son tan comunes en las panaderías, hornear estas galletas en casa sigue siendo una forma perfecta de traer un toque de nostalgia y calidez a la temporada. ¿Era esta tu favorita también?
El turrón de maní tradicional de la abuela era su receta de dulces por excelencia, un bocadillo crujiente y dulce que requería paciencia y precisión para lograr la textura perfecta. Este clásico se preparaba hirviendo azúcar y jarabe de maíz hasta alcanzar el punto exacto de caramelo, para luego mezclarlo con cacahuates tostados, creando una textura quebradiza y adictiva. El turrón de maní ha sido un favorito de las fiestas durante generaciones, a menudo regalado como un detalle casero o compartido en reuniones familiares. La versión de la abuela se destacaba por la generosa cantidad de cacahuates, añadiendo un crujido satisfactorio a cada bocado. Prepararlo era todo un arte, ya que el punto exacto del caramelo era crucial para obtener la consistencia adecuada. El resultado era un dulce tan simple como elegante, una muestra del talento de la abuela en la cocina. ¿Has probado algo tan perfectamente crujiente y dulce como el turrón de maní de la abuela? ¿Alguna vez has deseado un plato que te abrace por dentro? Eso es justo lo que ofrecía el pollo con bolitas de masa de la abuela. Este plato reconfortante y lleno de sabor era un clásico en las cenas familiares, especialmente en las noches frías. El pollo, cocinado lentamente hasta quedar tierno, nadaba en un caldo rico y sabroso, mientras que las bolitas de masa, suaves y esponjosas, absorbían todo ese sabor reconfortante. Cada bocado era como envolverse en una manta acogedora. La mejor parte, la abuela tenía un ingrediente secreto en las bolitas de masa que las hacía únicas y mantenía a todos volviendo por más. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa compartiendo historias y risas, este plato siempre era la estrella. ¿Qué puede ser mejor que comenzar un domingo por la mañana con una torre de hotcakes de suero de leche de la abuela? Ligeros, esponjosos y con un sutil toque ácido del suero de leche, estos hotcakes eran el desayuno perfecto. Ya sea servidos con una nuez de mantequilla derritiéndose por los lados o bañados en jarabe de maple tibio, eran un deleite matutino que podía convertir cualquier día en una ocasión especial. La abuela sabía que la sencillez era la clave, y con solo unos pocos ingredientes básicos, creó una receta que ha resistido la prueba del tiempo. Estos hotcakes no eran solo comida, eran un ritual, una forma de reunir a la familia antes de comenzar el día. ¿Cuál es la comida reconfortante por excelencia que nunca falla en sacarte una sonrisa? Para muchos son los macarrones con queso de la abuela. Esta obra maestra cremosa y llena de queso era el acompañamiento favorito que a menudo se robaba el protagonismo en las reuniones familiares. Preparados con una mezcla de quesos derretidos y cubiertos con una capa crujiente de pan rallado, se horneaban hasta alcanzar un dorado perfecto. Cada bocado ofrecía la combinación perfecta de queso derretido y el crujido satisfactorio de la cobertura. Este plato no solo era el favorito de todos, sino también un símbolo de hogar, calidez y cariño. Ya fuera como parte de una cena festiva o como una comida rápida entre semana, los macarrones con queso de la abuela siempre daban en el clavo. El pie de limón con merengue de la abuela era un verdadero espectáculo, con un relleno ácido de limón que contrastaba perfectamente con una capa de merengue ligera y esponjosa. El merengue, tostado hasta alcanzar un dorado suave, aportaba un final dulce y aireado que equilibraba la intensidad del limón. Cada bocado ofrecía un estallido de sabor cítrico, seguido de la dulzura delicada del merengue. Este pie no solo era un postre, era una tradición, a menudo preparado para ocasiones especiales y siempre el primero en desaparecer de la mesa. ¿Hay algo mejor que llegar a casa y ser recibido por el aroma de un estofado rico y abundante hirviendo a fuego lento en la estufa? Eso es exactamente lo que ofrecía el estofado de res de la abuela. Este plato, lleno de trozos tiernos de carne de res, vegetales de raíz y un caldo sabroso, era el epítome de la comida reconfortante. El estofado era un plato básico durante los meses fríos, calentando el cuerpo y el alma con cada cucharada. La abuela tenía la habilidad de hacer que incluso los ingredientes más simples supieran extraordinarios, y su estofado de res no era la excepción. Cada plato estaba lleno del sabor casero y el amor que ella ponía en cada comida, convirtiéndolo en el plato perfecto para reunir a la familia alrededor de la mesa. ¿Te despertaron recuerdos estas recetas de la abuela? Estos platos son más que comida, son tradición. Cada bocado cuenta una historia de amor, cuidado y los momentos especiales compartidos en familia. Si disfrutaste este viaje culinario al pasado, no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más recetas nostálgicas que te harán revivir los sabores de la infancia. ¡Feliz cocina!